Bueno, sean bienvenidos todos ustedes. Vamos a tomar la parte 2 de nuestra conferencia que dejamos pendiente, Maldiciones Generacionales, parte 2. Y vamos a dar inicio, y yo quiero que me ayuden algunos para la lectura de la bendita palabra del Señor, ¿verdad? Este tema lleva mucha polémica a nivel teológico, pero yo voy a usar todas las bases que traigo. Hay más, pero yo voy a usar las que traigo para sostener acerca de que sí son reales las maldiciones generacionales. Empezamos, dice así la bendita palabra del Señor, Éxodo 25. Amén. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén, la maldad. A ver, veré qué dice. Éxodo 34:7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Gracias. A ver, Julia, por favor, números 14:18. Amén. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Gracias. Y por último, Deuteronomio 5:9. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, gracias. Mire, esto trae polémica. ¿Por qué? Porque hay algunos predicadores, entre comillas, que dicen que cuando uno acepta a Jesucristo se rompen todas las maldiciones, ¿sí? Y al lanzar esa propuesta así tan carente de respaldo bíblico, pues todos se van a creer lo mismo, porque quizás suene lógico, ¿verdad? Ya acepté a Jesucristo, se rompen todas las maldiciones y yo ya soy una blanca palomita. ¿Verdad que suena bonito y suena fácil? Pero vamos a ir a la luz de la Escritura para que veamos, no es que yo quiera poner trabas para la salvación, sino que quiero poner inclusive, hacerles ver que la salvación o ser salvo no es tan complicado como muchos lo piensan, solamente que hay que guiarnos o dirigirnos por el verdadero camino. Vamos a iniciar dándoles un poquito acerca de lo que es la biología. No soy experto en biología, solamente traté algunos asuntos para poder extender este tema de maldiciones generacionales. En primer lugar, estamos hablando de que a través de las generaciones se van corriendo las maldiciones. Leímos 4 versículos bíblicos, ¿sí? A través de las generaciones. Pero vamos a ver, conforme al diccionario, qué es una generación. ¿Qué tiene que ver con la genealogía? ¿Qué tiene que ver los genes? ¿Qué tiene que ver los cromosomas? ¿Qué tiene que ver las células? ¿Qué tiene que ver el núcleo? ¿Qué tiene que ver todos estos aspectos de lo cual nosotros estamos inmersos o estamos compuestos, ¿verdad? Vamos a iniciar hablando acerca de la generación. La palabra generación viene del latín generativo y significa acción y efecto de engendrar. Por eso es recomendable que nosotros veamos siempre el significado de las palabras, porque a veces la generación, ¿qué es una generación? Estos son de mi generación, dicen los estudiantes, ¿verdad? Los de la prepa, son los de mi generación. También tiene algo que ver, pero ahorita lo vemos. Entonces, la palabra generación viene del latín generativo y significa acción y efecto de engendrar. Entonces, una vez que nosotros empezamos a engendrar, ya podemos empezar a hablar acerca de lo que son las generaciones. También generación viene de la palabra genes, que tiene que ver con la genética.
Y la genética es el estudio de los genes. Los genes son los portadores de la información que pasa de una generación a la siguiente. Por decir, en nuestros hijos, si tenemos más de 2 hijos, puede que un hijo saque el cabello oscuro como papá, otro hijo saque el cabello güero como mamá, los rasgos de papá, los rasgos de mamá. Eso tiene que ver con la genética, la información que ya traemos para los diferentes rasgos, ¿sí?, que traen esos genes y que nuestros hijos los van adoptando o los van teniendo. También podemos aclarar este punto, que es donde ya vamos a empezar a entrar en materia. Se preguntaba, ¿pueden los genes influir en mis emociones? O sea, para que entendamos bien, ¿qué estamos hablando de los genes? La información genética, la información que traemos arrastrando por los 23 cromosomas de papá y por los 23 cromosomas de mamá. Porque ustedes saben que cada uno aporta 23 cromosomas y que nosotros somos el resultado de 46 cromosomas, XY y Y. Bueno, no me voy a meter tanto en biología, solamente quiero aclarar estos puntos para que quede bien claro. ¿Pueden entonces los genes influir en mis emociones? ¿Ustedes qué creen? Pues yo les voy a decir que sí influyen los genes en mis emociones. Influyen en el desarrollo de trastornos emocionales. Hay personas que tienen trastornos emocionales. ¿Cuáles podrían ser esos principales trastornos que un ser humano puede tener? Fíjese, uno es la ansiedad. La ansiedad es uno de los trastornos que genéticamente los seres humanos van adquiriendo. Ahí le va otro. El pánico. Una cosa es tener miedo. Recuerden que el miedo es un mecanismo de defensa para que nosotros podamos protegernos. Así es que el miedo no es malo, Tener miedo no es malo, pero el pánico sí. Se dice, ahora se ha descubierto científicamente que la mayor parte de las enfermedades son causa de las emociones. ¿Y qué creen? Yo lo creo. Porque hoy se ha descubierto que si tus emociones son negativas, tus defensas bajan. Y al bajar las defensas, cualquier tipo de bacteria o de virus te aborda y te afecta. Entonces, veamos ahora la trascendencia de las maldiciones generacionales. Este es un tema en el cual vuelvo a repetir. Hay predicadores que dicen que esto no es verdad, que cuando uno se convierte a Cristo ya no hay más maldiciones. Entonces ahí es donde quizás yo como teólogo me pregunto, ¿y por qué a veces hay personas que se convierten a Cristo y siguen siendo iguales? Hay personas que dicen que se convirtieron a Cristo y hasta llegan a ser peor. Hay personas que dicen que son cristianas y sufren de ansiedad. ¿Y sufren de qué más? De pánico y de agorafobia. No pueden convivir con más gente. No pueden relacionarse con más gente. Se sienten humillados, se sienten subajados, se sienten no valorados. Entonces, aquí habría que analizar entonces qué es lo que está pasando. Porque si con el Señor Jesucristo, al aceptar a Jesucristo, se rompen todas las maldiciones, hay que ver qué maldiciones son las que se rompen. Esto es cuestión de profundizar un poquito más, pero yo quiero hacerles una acentuación. ¿Por qué la palabra maldición aparece más de 200 veces en el Antiguo Testamento? Y si yo uno las dos palabras centrales que podemos hablar de la vida del ser humano, que es maldición y bendición, si yo uno estas dos palabras, voy a encontrar que más de 600 veces aparecen en la Biblia la palabra maldición y la palabra bendición. ¿A qué se debe tanto interés? Yo les podría citar, traigo 35 versículos bíblicos que nos hablan de maldición.
Les puedo leer quizás algunos, porque pues, es demasiado tiempo pasármela leyendo los 35 versículos bíblicos. Pero yo digo, si las maldiciones ya no son para los cristianos, si las maldiciones ya no las va a llevar un cristiano, ahora mi pregunta es, ¿se es verdaderamente cristiano o solamente es el apelativo? Yo seguiré haciendo un punto y aparte en cristianos y cristianos. Yo seguiré haciendo un punto y aparte. Porque hoy en día está de moda el decir son cristianos. Pero lo que jamás pasará de moda es la realidad de ser un verdadero cristiano. Le voy a leer solamente unos versículos. Y me tomé la libertad de tomar diferentes traducciones de la Biblia. ¿Por qué? Porque hay traducciones que en realidad son mucho más claras, dicen lo mismo, pero quitándole el modismo español a la Reina Valera, más que castellanizado, podemos ser un poquito más claros. En Efesios capítulo 4, versículo 29 dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que le escuchan. ¿Cuántos que se dicen ser cristianos vemos que en sus comentarios, en lugar de traer paz a la vida de uno, ¿qué nos traen? Angustia, miedo y sobre todo traen agorafobia. Porque después de platicar con cierto cristiano o cristiana, ya no se quieren reunir con los demás. Termina el servicio, ya me voy porque no quiero meterme en problemas. No es que no te quieras meter en problemas, es que tú ya traes los problemas. Entonces aquí dice que solamente debemos de hablar de asuntos necesarios cuando charlamos con alguien, los asuntos necesarios, o sea, el asunto del momento. ¿Te acuerdas, José Carlos, que hace unos 7, 8 meses el hermano fulano andaba, pero si bien hablando de todos? O sea, ¿a qué vine al caso? Lo que sea para edificar a los demás. ¿Cuántas veces damos testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros? Y yo digo, pues a veces muchos no pueden dar testimonio porque en realidad no han dejado que Dios haga algo en sus vidas. Fíjense, este texto que es tan común y que se cita a medias, porque el evangélico tiene la bendita costumbre de citar los textos a medias, ¿verdad? Nunca los cita completos. Pero veamos este texto que es tan hermoso. Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Cuántos toman el nombre de Dios en vano? Yo creo que cada 10 que se dicen ser cristianos, 9 toman el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? ¿Por qué en vano? Porque una persona dice, es que yo soy hijo de Dios. ¿Eres hijo? ¿Y así te comportas? ¿Y eres hijo de Dios? ¿Así te comportas en la escuela? ¿Así te comportas en el trabajo? ¿En tu medio ambiente? Yo vuelvo a decirlo, para ser un ministro, y en serio, para ser un ministro hay que ser irreprensible. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Y que tenemos que ser de buen testimonio de los de afuera. Oiga, pero conferencista, ¿a qué hablan mal de ustedes? Sí, pero si se da cuenta, los que hablan mal de mí son los que se dicen ser cristianos, pero no lo son. Pero ahí está Pedro, Oscar, varios que han estado en mi casa, cómo la gente, me respetan todos los vecinos. ¡Ay! El profesor, me ven y hasta se estiran para saludarme. Profe, desde lejos, profe, ¿cómo está usted? Gusto en salud. Me abrazan. Testimonio de los de afuera. Yo siempre lo he dicho, dentro de una congregación, todos son cristianos. Todos son, ¿por qué? Porque todos ponen su carita de mustia, de yo no fui. Pero en la vida real, el cristianismo
se evalúa afuera, no adentro de las congregaciones. Entonces, ¿cuántos ponen el nombre de Dios en alto? Celebrando Navidad con tus parientes, celebrando Día de Muertos, celebrando carnavales. ¿Cuántos van a ir al carnaval? Es la carne se la entrego a Baal, eso significa carnaval. Mi carne se la entrego a Baal. Bueno, yo no, estoy diciendo lo que significa. Yo, mi espíritu, cuerpo y alma pertenecen a Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, ahí estamos viendo nosotros. Los invitan a una confirmación, nuevo bautismo, ahí van. Efesios 5:4. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Ahí está. La gente que acarrea maldición, los que hablan de obscenidades. ¿Cuántos en su celular traen, por no decir otra cosa? Y con sus amiguitas. Y con sus amiguitos. Yo les aseguro que si yo buscara celulares de ustedes, aparecen groserías. Aparecen obscenidades que ni se diga. ¿Están en bendición o están en maldición? Bueno, si oye feo que lo vuelva a decir yo, mejor sigamos viendo la Biblia. Otros versículos, les voy a dar los textos para los que quieran anotarlos, pero yo quiero concluir hoy este tema, aunque es un tema muy extenso. En Santiago capítulo 1, versículo 26 dice: si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Oiga, al tomar la Santa Cena, bueno, ahí en Corintios dice el apóstol Pablo que examínese cada uno a sí mismo. Yo sé quién soy. Yo sé mi comportamiento porque yo vivo conmigo las 24 horas del día. Yo vivo conmigo los 7 días de la semana, aunque alguien dice que tiene más de 7 días. Un chiste. Yo me conozco porque yo me baño conmigo, yo como conmigo, yo me duermo conmigo, yo camino conmigo, yo voy a pasear conmigo, yo hago ejercicios conmigo, yo oigo música, todo lo hago conmigo. ¿Quién me va a conocer mejor que yo? Pues yo. Entonces por eso dice, pues me voy a examinar. Pero yo tengo conocimiento de personas y a través de mis diferentes congregaciones que he pastoreado, que son tan cínicos y sinvergüenzas, que pelean con un prójimo, que andan difamando, que andan engañando, que no son fieles a Dios. Viene el día de tomar el Pashá o la Santa Cena y la toman como si no pasara nada. Esa es una manera de ser cínicos, de veras, desvergonzados. Para tomar la Santa Cena debe de tomarla en completa consagración. Y la palabra consagración es dedicado a Dios. A ver, todos los bautizados, hay bautizados que son peores de los que no se han bautizado. ¿Verdad que es dura la palabra? Pero aquí lo dice claramente, ¿sí? Jeremías 23:10, porque la tierra está llena de adúlteros. Yo no lo digo, lo está diciendo la Biblia. Porque la tierra está llena de adúlteros, porque a causa de la maldición se ha enlutado la tierra. Se han secado los pastos del desierto, pues es mala la carrera de ellos y su poderío no es recto. Ahí les va. Lucas 6:45 nos habla de maldiciones. Santiago 3 del 9 al 12 nos habla de maldiciones. Primera de Pedro 3 al 10 nos habla de maldiciones. Deuteronomio 5:11, Salmos 10:7, Colosenses 3:8, Santiago 3:10, Santiago 4:14 y Primera de Pedro 15:12. Y yo les puedo seguir leyendo Segunda de Timoteo 2:16, Proverbios 15:1, Jeremías 48:10, y les puedo seguir citando citas y citas. Yo solamente traigo 35 citas de que las maldiciones siguen vigentes, así como las bendiciones. Ahora, veamos algo que me comentaba una hermana, que creo que no quedó muy claro hace 8 días. ¿De qué manera dice la Biblia que por un hombre, ¿qué?
entró el pecado. Y por un hombre, esto es sencillo. Adán, del cual desciende toda la raza humana, sencillamente, él tenía una composición biológica. Adán fue creado por Dios, formado por Dios. Adán ya traía la composición biológica de los 23 cromosomas. Crea a su mujer, Dios ya traían sus 23 cromosomas. Una composición de núcleo, una composición de células, una composición de información genética, pero traía la información genética de Dios. Pero todos sabemos la historia de la caída. Entonces, cuando Adán desobedece a Dios porque le hizo caso a su mujer, al haberle hecho caso a su mujer, Adán falló. Entonces ahí empezó una alteración en los cromosomas. Punto número 1. ¿Qué fue el primer pecado que cometió Adán? Esto lo he preguntado y muchos no saben. Que comió de la manzana, señores. No comió de la manzana. Comió un fruto que se cree, según el siervo Rashi, que fue un higo. Pero hasta ahí no hay certeza de qué tipo de fruto fue. ¿Cuál fue el primer pecado de Adán? Ese pecado está vigente. Está vigente ese pecado. ¿Cuál fue el primer pecado de Adán? Está vigente. Pretendió esconderse de Dios. Yo ya di una predicación acerca de eso. Pretendió esconderse de Dios. Adán, ¿dónde estás tú? Señor, tuve miedo, pues me escondí. Pretendió, cuanto sabemos que no hay nadie que se pueda esconder de Dios. Ya les di una predicación de eso, ¿verdad? Acerca de Moisés, que volteó a la derecha, volteó a la izquierda, volteó enfrente, volteó hacia atrás, pero se le olvidó ver volteado hacia arriba. Es lo que muchos pseudocristianos hacen hoy cuando cometen sus pecados, que según creen que son pecados ocultos. A la derecha no hay nadie, a la izquierda no hay nadie, enfrente no hay nadie, pero se les olvida que Dios todo lo ve y sopesa todo. Y no podemos ocultar nada de Dios. Había un pastor que hablaba muy tosco o muy burdo, pero me gustaba su manera de ser. Ese pastor predicaba y decía, cuando vengas a Dios, vente desnudo. No es desnudo literal, es desnudo de que, ¿para qué le ocultas que acabas de cometer un pecado? Para que ven con Dios y el Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Verdad? Ahora, los cromosomas se alteran, escúcheme bien, los cromosomas se alteran ante el repudio de Dios. Cuando una persona se aleja de Dios, automáticamente sus cromosomas empiezan a ser alterados. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo crea, las células tienen un sentido común que pareciese, yo no soy científico, pero pareciese que las células tienen una inteligencia propia. Se regeneran, se reproducen, se dañan y se sanan. O sea, pareciera que las células tienen un sentido común, una inteligencia independiente a la de nuestro cerebro, que también está compuesto por células, ¿verdad? Pero qué cosa tan hermosa el ver, sí, que está claramente ya comprobado que cuando una persona, llámese de la religión que se llame, a mí de religiones no me interesa hablar porque no me interesa, un ser humano cuando se aleja o se aparta de Dios, automáticamente las células, los cromosomas, el núcleo se empieza a alterar de una manera negativa. Entonces, cuando Adán se alejó de Dios, luego empezó a haber una reacción. Yo se lo puedo comprobar a muchos de ustedes, que son bien enojones, que son groseros, contestones, refunfuñones, y que no digo que son
Ahí les va. Fornicarios, adúlteros, idólatras, groseros, lujuriosos, prepotentes. Ya no digo eso. ¿Qué es lo que llega a suceder? Cuando una persona se empieza a alejar de Dios, las células se resienten. La información genética va cambiando. Por eso un pastor que yo aprecié mucho decía, es que es rápido saber si una persona anda bien delante de Dios o no. Y créame que con la Biblia es comprobable, porque la Biblia dice que el árbol por sus frutos es conocido. Y eso que, espéreme, no le estoy hablando ya del fruto que obligatoriamente conlleva un cristiano, porque un cristiano verdadero obligatoriamente conlleva un fruto, partido en 9 porciones, pero es un fruto. Es obligatorio, es lo que a través de los estudios hemos encontrado, que es obligatorio que lleve ese fruto. Es que está luchando por... No, ¿sé eso o no sé eso? Bueno, por un hombre entró el pecado. Ese pecado ya es transmitido a nosotros, porque a través ya de la descendencia de Caín, en sus 23 cromosomas ya alterados, empieza a sus hijos a lanzar, y a sus hijos a lanzar, y a sus hijos a lanzar. Alguien me dirá, ¿por qué Abel no alcanzó esos 23 cromosomas? Aguánteme tantito, a ver si me da tiempo de explicarlo. A raíz de ahí, empieza ya a crecer la maldad. Y empieza a extenderse la maldad a todo el mundo. En Jesucristo, por un hombre entró el pecado, por un hombre entra la salvación. La gracia, la salvación. Pero si con Jesucristo nosotros, literalmente, Él no, entiéndalo por el lado científico, Él no extiende su esperma. Pero la Biblia dice que nosotros somos engendrados, ahora ya no de carne, sino somos engendrados de espíritu. Qué hermoso cuando se lee la Biblia, ¿verdad? Entonces, todos los que estamos en Cristo Jesús somos nacidos de Dios, engendrados no por voluntad humana, sino ahora somos engendrados por voluntad divina. Entonces, hasta ahí tenemos que entender que el que yo acepte a Jesucristo, verdaderamente lo acepte a Jesucristo, inicia mi proceso, ¿sí? Inicia mi proceso de bendición y una vida eterna plena y abundante. Inicia mi proceso. Ustedes, el que pregunta, pero ¿cómo es posible? No sé quién le preguntaría, hermano, ¿cómo es posible Yo no entiendo que por qué nosotros, ya lo expliqué claramente. Muchos de ustedes que me están escuchando a través de este medio de comunicación y que me están escuchando aquí en vivo, tienen que entender que a través de la eyaculación del hombre, ahí les están a ustedes poniendo sus 23 cromosomas. Yo por eso se los he dicho conforme a la palabra del Señor, que una mujer no debiera de tener más que una pareja sexual y un hombre una pareja sexual. Una mujer tiene relación con Alberto, con Federico y con Matías. Esa mujer ya fue inyectada, ¿sí? Con, entiéndame, cromosomas, o de Alberto o de Jeremías, no sé de quién de los tres. Entonces, esa mujer está siendo alterada en sus emociones, porque ¿a poco le va a permanecer el esperma de uno y de otro y de otro? Espéreme, entiéndame. No es que la permanencia del esperma quizás sea biológicamente, sino que la desobediencia de que no obedeces, de que debes de tener una sola pareja sexual.
Ante la desobediencia, Adán, sus células, su núcleo, sus células empezaron a alterar de tal manera que por eso empezó la maldad a todas las generaciones. Entiende que a través de tu desobediencia, porque dice la palabra, los que aborrecieron el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Los que se apartaron de Dios. Ahora, si ustedes me dicen que su papá era entregadísimo a Dios, que su abuelo era entregadísimo a Dios, que su bisabuelo era entregadísimo a Dios, vamos a hablar de otro asunto. Pero si nosotros tuvimos bisabuelo, abuelo, papá, que fueron separados de Dios, lógicamente traemos todas esas maldiciones de esas generaciones. Por eso es que a veces muchas personas, es que yo no entiendo por qué reacciono así, yo no entiendo por qué soy así, porque simple y sencillamente ellos se apartaron de Dios y empezaron un proceso de desobediencia a la cual las células se alteraron y se empezaron a descomponer y las células hubo un desorden total en tu vida, y al haber un desorden total puede que tú estés acarreando diabetes, que seas propenso para cáncer, que seas propenso para cantidad de enfermedades. Es lo que muchos no han querido entender. Es que yo no sé por qué me enfermo de esto, si yo me porto bien y esto y lo otro. Yo no sé por qué me atrae andar con una y con otra. Averigua en tu árbol genealógico. Cuando a un hombre le gusta andar con una y con otra, es recomendable que averigüe en su árbol genealógico. Quizás el abuelo, el bisabuelo fueron así de promiscuos. Algo hay ahí. Imagínese usted, si un hombre es promiscuo y la mujer es promiscua y procrean un hijo, imagínese usted cómo va a salir ese hijo. Por eso el Señor nos recuerda y nos dice, aguas, te quiero recordar que no te he dado espíritu de cobardía. Pero hay un requisito, sino de autoridad. Tenemos autoridad. Pero lo segundo, donde ya todos se trancan, de amor. Una vez que ya reconoces que tienes autoridad sobre ti mismo, que tienes amor, entonces ahora sabes que tienes dominio propio. Si tus padres fueron guzgos o mujeriegos, sombreros, a ti te puede pasar, si eres hombre, una mujer desnuda y decir, no pasa nada. Porque Dios te ha dado un espíritu de autoridad. Pero tiene que haber amor. Entonces aparece un dominio propio. Por eso reacciono yo así. Por eso a veces como que quiero engañar a mi esposa. Por eso a veces como que quieres engañar a tu esposo. Por eso es que a veces digo groserías. Por eso es que a veces esto y el otro. Por eso. Pero es que yo acepté a Cristo. Excelente. Pero ahorita vamos a ver el paso, porque hace 15 días hablamos un poquito fuerte de esto, pero en esta ocasión vamos a dar la solución. Porque quiero decirles, yo no vengo a hablarles de situaciones imposibles. Porque para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y esto no es difícil. Lo que pasa es que muchos no quieren entrar.